Hola, somos el grupo número 1 y hoy haremos una declamación y un análisis acerca del poema La Cena Miserable. Como integrantes del grupo tenemos a Masa Ábalos Ailén, Martí Corena Obeso Luis, Medina García Abigail, Morán Rojas Stephanie, Saavedra Díaz Génesis, Ochoa Chancavilca Yomira y Velázquez Carlos Brian. Como introducción, La Cena Miserable es un poema basado en el deseo de la muerte que tiene Vallejo al tener un sufrimiento tan grande debido a la soledad. Este es uno de los temas que él aborda en su estilo de escritura poética, la cual domina bien. Lo que Vallejo en conjunto quería denotar era que la soledad es uno de los sufrimientos más grandes, tanto incluso que se desearía llegar a la muerte. Así mismo se puede resaltar que el autor pasó por un mal momento de sufrimiento. Además, muestra a personas burlonas que se mofan de esto y lo desprecian con sinceridad, lo cual producirá un trágico final. Después de esto, repite sus ansias para que concluya el asunto. Este poema está basado en una escena dolorosa del autor, usando el sentimiento doloroso para escribir el poema y poder desahogarse del dolor de una manera literaria. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? Y en cada recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre. ¿Hasta cuándo la cruz que nos alimenta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora desvelado de hambre. ¿Y cuándo nos veremos con los demás? Al borde de una mañana eterna, desayunados todos. ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran de codos? Todo bañado en llanto, repito, cabizbajo y vencido. ¿Hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla y se acerca y se aleja de nosotros como una negra cucaracha de amarga esencia humana. La tumba y menos sabe ese oscuro. ¿Hasta cuándo la cena durará? La Cena Miserable es un poema que se basa en el deseo de muerte que tiene César Vallejo al tener el sufrimiento tan grande debido a su soledad. El tema aborda unas escrituras poéticas donde denota la soledad en uno de los sufrimientos más grandes que incluso puede llegar a la muerte. Asimismo, se puede apreciar que el autor pasó por una absoluta soledad que produjo sentimientos, de manera que este poema se basa en la escena trágica y dolorosa del autor, usando el sentimiento para su determinada redacción. Ante el sufrimiento que ha tenido que vivir, se puede apreciar que el autor atravesó una situación de necesidad y miseria. Gracias al yo poético, muestra que su pena de vivir en la incertidumbre y la soledad frente a la escasez de afecto, el hambre que existe por ello, expresa su deseo de muerte. Nos hace referencia que a pesar de las adversidades, de los momentos difíciles que uno puede pasar y que vive actualmente, se debe afrontar y no esperar a que la muerte nos llegue. Como hemos visto en la declamación de este poema, podemos llegar a la conclusión de que Vallejo no solamente la intención fue escribir sobre una existencia o una realidad social eminente en aquella época y presente hasta el momento de hoy, sino que Vallejo quería hacer también incitar a los lectores a cuestionar aquellas barreras omnipresentes que todavía existen y que cuestionan, o mejor dicho, que provocan la desigualdad en la sociedad, que aún mantiene aislado a cierto sector
de personas que pierden cierta humanidad por el simple hecho de no ser iguales o no tener la misma capacidad adquisitiva que las demás personas tienen. Entonces podemos decir que este poema también es un símbolo de la injusticia y del sufrimiento humano que todavía perdura en la actualidad. La lectura de este poema lírico comparte sentimientos de dolor, sufrimiento y desesperación del autor César Abraham Vallejo Mendoza al escribir esta obra. Con este poema podemos decir que es una obra inspirada con un sentimiento lleno de vacío, de tristeza, y que a su vez puede llegar a ser muy hermosa. El poema exclamado tiene como motivo exponer y dar a conocer el legado que dejó César Abraham Vallejo Mendoza mediante la exposición de sus obras. La Cena Miserable es un poema que evoca imágenes vividas y emociones intensas al describir la desesperación y también describe el sufrimiento humano, a través de un lenguaje poético y simbólico. El poema expone la injusticia social y asimismo también la pobreza extrema. La elección de las palabras y la estructura de este poema se pueden reforzar la sensación de angustia y también la desesperación del protagonista al escribirlo, invitando así a nosotros los lectores a poder reflexionar sobre la desigualdad que se vive en la sociedad. Sin embargo, también se puede tomar como una interpretación y como un llamado a la compasión y la solidaridad hacia aquellos que lo sufren, hacia aquellos que sufren la desigualdad social, la injusticia social y la pobreza extrema. La Cena Miserable es un poema que resuena profundamente, más que todo por la capacidad de transmitir emociones tan vividas y desgarradoras. La manera en que el autor relata la desesperación y la falta de esperanza a través de una simple escena es algo conmovedor. Cada palabra parece cargada de dolor y resignación, como si estuviera palpando la realidad de la pobreza en cada verso. Lo que más impacta en este poema es que te lleva a reflexionar sobre la vida y la injusticia que existe en el mundo. En resumen, La Cena Miserable es más que un poema. Se podría decir que es una experiencia visceral que te deja reflexionando sobre la fragilidad de la condición humana y el poder de la empatía. Espero el video haya sido de su agrado. Si te gustó, dale like y suscríbete.